Gracias por estar con nosotros en Páginas Vivas, conversaciones de ayer, hoy y siempre, programa de la Benemérita Biblioteca Nacional de Costa Rica, y nos encontramos concretamente en la hemeroteca de la Biblioteca Nacional. La agresión, el olvido, el abandono de las personas adultas mayores en nuestro país y en muchísimos países del mundo es un flagelo que nos ha golpeado de una forma determinante a la humanidad durante muchísimo tiempo, en los últimos tiempos. Tenemos hoy la compañía del doctor Fernando Morales Martínez, actual decano de la Facultad de Medicina de la Universidad de Costa Rica, geriatra, gerontólogo y quien durante 25 años fue el director del Hospital Nacional de Geriatría y Gerontología. Vamos a conversar con él sobre este tema que por supuesto él domina a la perfección y que ha sido su vocación, el cuidado de las personas adultos mayores de nuestro país, para lo cual se preparó en el Reino Unido, en la Gran Bretaña, y ha desarrollado toda esta experiencia. Doctor, muchísimas gracias por estar con nosotros. Muchísimas gracias, don Roberto. Es un gran honor que me hayan invitado y así lo estoy tomando, ¿verdad? Porque es una ocasión muy feliz en el que podamos conversar un poquito, ¿verdad? Sobre Claro, las claro que personas sí. mayores. Sí, justamente en el libro Vivan los años, relatos de un largo camino en la geriatría y la gerontología del doctor Fernando Morales Martínez, donde se narra su biografía y su relación con la ciencia médica a lo largo de todos estos años desde que él asumió la dirección del hospital geriátrico y actualmente como decano de la Facultad de Medicina. El tema de los adultos mayores ha sido su bandera y la ha llevado adelante. De este libro quisiera leer, doctor, un pequeño relato que nos sitúa en Filadelfia, Estados Unidos. Es un relato de una vivencia que tuvo el doctor Morales Martínez en un día cotidiano. ¿Sabe usted a cuánta distancia está la próxima parada? Pregunté en inglés a la señora del asiento a mi lado en el bus. Entre temerosa y sorprendida, la señora adulta mayor me indicó que aún faltaban 2 cuadras y, de seguido, expresó: «Muchas gracias, joven, por hablar conmigo». «Perdón, no comprendo», le dije. «Tengo 2 semanas de no cruzar una palabra con nadie, porque yo vivo sola», explicó la señora. El bus se detuvo en mi destino, dice el doctor. Me levanté, le tomé la mano y, conmovido, agradecí su gentileza. «Gracias a usted», repitió la señora, mientras un brillo paralelo corría por sus mejillas. Es un pequeño relato de esas vivencias de soledad y de una persona que vive sola y que agradece unos instantes de conversación, aunque fuese casual. En otro, aparte de este libro, el doctor Carlos Arrea, de grata memoria, explicaba sobre la labor del doctor Morales Martínez en el Hospital Nacional Geriátrico, que está situado en San José, en el sector sur de San José, en las inmediaciones del Parque de la Merced. Decía el doctor Carlos Arrea que uno de los méritos del doctor Morales Martínez era haber convertido un taller mecánico en lo que era el viejo hospital de para tuberculosis, haber instalado en un taller mecánico una clínica médica. Lo recordará, doctor, esa expresión del doctor Arrea. Gran personaje, excelente médico y excelente persona, ¿verdad? ¿Cómo no? De grata memoria. Pero nos vamos entonces al primer relato, justamente, así como hay muchas vivencias narradas por el doctor Morales sobre la soledad, el tema de la soledad. Sí, la soledad es uno de los temas más cruciales, ¿verdad? Diría yo, más característicos que viven las personas adultas mayores de nuestro país y del mundo, ¿verdad? Así como don Roberto narró eso en Estados Unidos, hay otros en otras partes del mundo muy similares.
pero en nuestro país también. Y especialmente, don Roberto, con este tema de la pandemia, ¿verdad? Que fue que nosotros en el afán de proteger a los adultos mayores, dijimos no los visiten, ¿verdad? Para que no se vayan a contaminar. Y entonces comuníquense por teléfono, déjenle el diario ahí, los suministros de víveres en la entrada de la casa. O sea, como retroceder en la historia, ¿verdad? Así es. De los tiempos de la lepra, ¿verdad? Que se dejaban ahí. Y eso fue una buena medida, porque es lo que sabíamos, ¿verdad? Una medida sanitaria. Una medida sanitaria, una medida sanitaria que estuvo bien según lo que se conocía en ese momento. Pero ya viéndolo 2 años prácticamente y medio después, fue un gran error porque dejamos a los adultos mayores que vivían, los que vivían solitos, íntimos y solos, y los que vivían solos en pareja, abandonados prácticamente. No porque es lo que queríamos, sino porque así eran las medidas sanitarias que se hicieron en ese momento. Y ahí usted puede arrancar todos los procesos de soledad que vivieron estas personas, y eso es en tiempos de pandemia. En tiempos de no pandemia no es que la cosa es muy diferente, pero claro que los números son mucho mayores en pandemia. Pero siempre ha habido ese gran problema de que nosotros nos olvidamos de las personas mayores. Y por supuesto, la tristeza y la soledad son elementos fundamentales para cualquier ser humano, de cualquier edad, pero especialmente para los adultos mayores, ¿verdad? Porque necesitamos tener ese calor humano, si tienen familias, ¿verdad? Que les den, que los apapachen, ¿verdad? Que les den un buen abrazo, en fin, que los visiten, que conversen con ellos, porque eso es como tomarse un jarabe o ponerse una inyección, ¿verdad? Eso es parte del tratamiento humano que necesitamos todos los seres humanos. Y eso es parte del tratamiento médico, por supuesto, ¿verdad? Entonces, desde esa perspectiva, nosotros, don Roberto, hemos bajado la guardia, tal vez por circunstancias especiales, pero desde antes muchas familias han visto muy cómodo, ¿verdad? De que tal vez mejor le mandamos un WhatsApp, ¿verdad? Le mandamos un correo electrónico, ¿verdad? Pero muchas veces ni saben usar las computadoras, entonces igual. O sea, la persona que lo manda queda bien para ella misma. Pero descarga, digamos, la emoción que ya contribuyó, pero no le llega al destino o al destinatario, porque también no conoce cómo manejar la parte electrónica. Y ese es el caso de muchas veces, ¿verdad? Entonces sí es un elemento que no solo es humano, sino que incide en la salud integral de las personas, ¿verdad? Claro. Y eso es lo más importante, ¿verdad? Entonces tenemos que darle antidepresivos y tenemos que darle un montón de medicamentos, jarabes, inyecciones, cuando no se le debe dar nada, sino que le debe dar es un buen abrazo con calor humano y darle ese apapache que merecemos todas las personas, a cualquier edad. Todos necesitamos ese cariño, ¿verdad? Presente, vivo, real. Claro. Hay una especie de paradoja, pienso yo, doctor, en el sentido de que en los años que usted regresa del exterior con sus estudios universitarios y ya de profesional de la medicina o de las ciencias médicas en el área de la geriatría y gerontología, en el país esta ciencia médica no se practicaba como se practica ahora porque eran muy pocos los profesionales y usted pionero de esta actividad. Sin embargo, haciendo una comparación de distancia en cuanto a cómo vivían los adultos mayores hace 25 o 30 años en el país en relación con la actualidad, donde no solo son víctimas del olvido y de la soledad, como mencionábamos, sino de la agresión que estamos padeciendo como sociedad. Eso se ha reflejado. ¿Cómo lo ve? Sí, con preocupación y tristeza. Nada más para ilustrarlo, ilustrar un poco más este punto, ¿verdad? Que me parece fundamental. Cuando yo voy en el año 1983 a la medicatura forense, que tenía un gran amigo mío, especialista en ese campo, para que me diera la estadística de la victimización o agresión a los adultos mayores. Aquí en Costa Rica. Aquí en Costa Rica, aquí nomás, muy cerca de donde estamos, en la Corte Suprema de Justicia, que estaba en ese tiempo. Me dicen, no hay ningún dato. ¿Cómo no hay ningún dato? No, hay del niño, hay de la mujer, pero no hay del adulto mayor, no hay nada. O sea, como que si no hubiera ninguna denuncia o no se hicieron, no quedó registrado nada.
Y este es un problema de larga data, ¿verdad? Y yo venía de la Gran Bretaña muy motivado con todo este tema, porque allá es un gran tema en Europa, ¿verdad? En aquel entonces, siempre lo ha sido. Y después brincó a Estados Unidos esa sensibilidad y conciencia. Pero en la Gran Bretaña esto era un tema que le daba un seguimiento riguroso y era penado con la ley, ¿verdad? Entonces, ahí nace ese interés, ¿verdad? Y el hospital tenía ya algunas documentaciones, pero muy escasas, ¿verdad? Y bueno, ya antes que yo llegara ya habían otros geriatras, ¿verdad? Ahí que estaban haciendo su mejor aporte. Pero no es hasta el año 95 que nosotros hacemos en el hospital, producto de una iniciativa de la licenciada Sandra Jiménez Rodríguez, que me la presenta, y a mí me pareció que eso había que implementarlo, ¿verdad? Que era una comisión de seguimiento y estudio para los casos de maltrato, de negligencia y abandono en las personas mayores, porque ya venía yo con ese interés, ¿verdad? Entonces, de ahí arrancamos, entonces ya más ordenadamente lo presentamos a las autoridades superiores de la Seguridad Social y estuvieron de acuerdo, y en el 96 arrancamos con ese estudio, que es la primera vez que en Costa Rica se hace algo más organizado, ¿verdad? Y de ahí pasaron muchísimos años, ¿verdad? En el que otras organizaciones se interesaran, ¿verdad? Hoy, por ejemplo, para ilustrar un poquito esto, el Consejo Nacional de la Persona Adulta Mayor, en los últimos 6 meses de este año 2022 que estamos, registra que hay llamadas por concepto en la línea dorada, ¿verdad? Denunciando algo, 5.300 llamadas en 6 meses, ¿verdad? La línea dorada, perdón, doctor, sería una especie de 911 Es una especie de 911 que ha en el implementado. campo Exacto, de los exclusivamente. años dorados. Exactamente, exactamente. Pero vean ustedes que, por ejemplo, en condición de abandono, en estos 6 meses hay 146 casos. Eso a mí me parece que hay un momento desmedido, ¿verdad? Y producto de la pandemia, muchas familias llegaban a emergencias del Hospital Nacional de Geriatría y decían, yo aquí les dejo a mi ser querido, o yo no sé si era tan querido que lo dejaron ahí y vean a ver qué hacen, ¿verdad? Porque no puedo mantenerlo. Y eso es otro punto que quería comentar, que la pobreza en las personas mayores pasó del 17% antes de la pandemia, ahora con pandemia, a 37%, o sea, 20% más. Eso es elevadísimo, ¿verdad? Y es preocupante, porque es más abandono, más marginación y, por supuesto, más problemática sociosanitaria, ¿verdad? Sin duda. Vean, por ejemplo, ¿qué les puedo decir? Todo lo que es violencia, fueron 618 casos reportados, que fueron, digamos, probados en 6 meses del año 2022. Entonces, esto sí ha ido un aumento, hay un crescendo, y esto es muy triste porque uno quisiera que la sociedad fuera más balanceada, más solidaria con las personas mayores y le dieran el lugar que corresponde a estas personas que han dado tanto por nosotros, ¿verdad? Claro. Son Pero quienes bueno, han forjado nuestra identidad. exactamente, son ellos los que nos han heredado lo que tenemos en este país y sin embargo se nos olvida, ¿verdad? Y no le digo a usted de las poblaciones o las edades más avanzadas, como los octogenarios, nonagenarios y centenarios, o sea, personas de 100 años y más, que también en algunos casos son maltratados, ¿verdad? Hay una alianza importante que se forja no por casualidad, pero sí circunstancial, en el sentido de que usted se retira de la dirección del Hospital Nacional Geriátrico y asume Decanatura. la decanatura de la Facultad de Medicina de la Universidad de Costa Rica. Y se ha dado, hemos notado eso en unos 2 años atrás, doctor, aproximadamente 2 o 3 años, una alianza científica y médica y social en ese sentido. Digamos que no existía, pero ahora hay como una corriente entre el hospital y la Universidad de Costa Rica en procura de vencer estas situaciones. Bueno, sí, que hubiéramos querido haber hecho mucho más, pero esta pandemia nos interrumpió, ¿verdad? Cortó todos los planes, pero ya lo estamos retomando. Por supuesto, no solo con el hospital geriátrico, sino con toda la red hospitalaria.
porque no puede ser que los hospitales estén por un lado y la universidad esté por otro lado, ¿verdad? Es decir, la Claro, Facultad de Medicina tiene que estar muy conectada. Recuerde también, don Roberto, que la Facultad de Medicina no solo es la Escuela de Medicina, la Escuela de Enfermería, la Escuela de Nutrición, de Salud Pública y de Tecnologías en Salud, y también el Instituto de Investigaciones en Salud. Y además tiene 4 centros de investigación, es mucho más. La universidad tiene odontología, microbiología y farmacia, ¿verdad? Entonces todo eso es el área de la salud, junto con trabajo social y psicología. Entonces, nosotros no puede ser, ¿verdad? Que era una de las cosas que a mí siempre me ha llamado la atención, como que era una cosa muy distante, ¿verdad? Y estamos tratando de acercarlo lo más posible y al mismo al sistema de salud. Al sistema de salud le conviene y a la universidad le conviene. Esto va en 2 vías, ¿verdad? Y esto es lo importante, eso es muy claro. importante. Y la universidad también ha ido con estas nuevas autoridades, con don Gustavo Gutiérrez, que es el actual rector, que ha sido muy, muy identificado con el tema del adulto mayor, tratar de hacer esfuerzos, y así me lo he indicado, de que nosotros hagamos todos los esfuerzos, no solo en la parte del sistema de salud, sino también de la comunidad, ¿verdad? Muy bien. Estamos con el doctor Fernando Morales Martínez, decano de la Facultad de Medicina de la Universidad de Costa Rica, geriatra, gerontólogo, un hombre versado y quien ha dedicado su vida humana y científica al servicio de los adultos mayores. Estamos en Páginas Vivas, conversaciones de ayer, hoy y siempre. Vamos a una pausa y continuamos, doctor, hablando un poquito más allá del entorno urbano en cuanto a la situación en el país de los adultos, las personas adultas mayores. Ya volvemos. Páginas Vivas, conversaciones de ayer, hoy y siempre. Doctor, antes de hablar del fenómeno urbano, de los problemas de los adultos mayores en los centros urbanos y de cómo se proyecta eso a las zonas rurales, quisiera retomar o más bien llamar la atención de quienes nos observan que pasan textos y artículos que el doctor Morales Martínez ha escrito a lo largo de un cuarto de siglo en los periódicos nacionales y además en revistas científicas especializadas. ¿Qué tanto ha permeado en la opinión pública esa insistencia suya y de algunas otras personas, pero básicamente que usted ha liderado, llamando la atención y a veces con cierta terquedad sobre el tema de los adultos mayores? Bueno, es una bonita pregunta porque sí ha habido como mezclado, ¿verdad? Hay personas que lo han visto con gran interés y otras personas que me han dicho, usted me parece que exagera un poco con este tema, ¿verdad? Y no hay nada de exageración, es la realidad y tal vez me he quedado corto, ¿verdad? Para la dimensión que hemos tenido. Por ejemplo, recuerdo un programa que hicimos con una cadena de televisión en el que yo conversaba, el periodista en esa ocasión me preguntaba que cómo era el fin de año y año nuevo, ¿verdad? En un hospital geriátrico especializado. Y Interesante. yo les comentaba de la cantidad de familias que llegaban a presionar para que lo internaran a este ser querido para ellos quedar libres, ¿verdad? De fin de año y año nuevo, perdón, de Navidad, Año Nuevo y los días que siguieron. Y ese mismo fenómeno se repite en Semana Santa, ¿verdad? Para poder tener la familia, no tener, entre comillas, y ole raya estorbos, ¿verdad? En sus vacaciones, ¿verdad? Y eso es una realidad que se da año con año y aunque suene muy duro, tristemente así es, ¿verdad? Yo he pasado, por ejemplo,
cuando hacía medicina privada, pasé varios fines de año con pacientes internados en clínicas privadas. Y a mí me parecía que era una barbaridad, pero la familia andaba fuera del país. Usted no se preocupe, nosotros vamos a, pues a cancelar las cuentas, ¿verdad? De lo que de lo Sí, que se gaste. Pero no es eso, ¿verdad? Es que la familia, las personas requieran en esos claro. momentos, ¿verdad? Ese calor humano que aunque uno se lo pueda dar y el personal se lo pueda dar, no es igual la calidad de ese calor humano a un familiar. Y esto es lo que no puede ser sustituido, ¿verdad? Y usted, doctor, cuando dirigía el hospital, en esos días 31 de diciembre, 1 de enero, o más bien 24 de diciembre, 25, hasta 1 de enero, todos esos días de fiesta, de fin y principio de año, caminando por los pasillos y oficinas y salas que usted acostumbraba, era director ambulante, siempre andando por los pasillos y por los lugares donde estaban los pacientes y sus profesionales de la medicina trabajando, notaba esa decepción, esa sensación de abandono en esos pacientes, es decir, se daban cuenta o no se daban cuenta Sí, claro. de que los habían dejado ahí, Pero era digamos. muy notorio porque esas personas tenían lo que se llama fallo para progresar. Fallo, Fallo para progresar. O sea, ajá, que usted está en un tratamiento médico, ¿verdad? Y sí, no está progresando como debería ser, porque el tratamiento es el correcto, pero la persona no está progresando porque la parte anímica está completamente en cero, ¿verdad? claro, Y entonces que se nota inmediatamente, ¿verdad? Nosotros en esas fechas pues tratábamos de darles todo ese calor humano, ¿verdad? Teníamos hasta unos grupos de cómicos ahí que se daban y la música de las canciones típicas de Navidad, ¿verdad? ujú. ¿Cómo se llaman? Sí, los Los villancicos, villancicos y lo hacían todos los días, ¿verdad? Para mantener y teníamos ahí el árbol de Navidad. Es decir, todo lo que pues, se podía ponerle un calor diferente, ¿verdad? Y un color, calor y color, para que ellos se animaran, ¿verdad? Pero por supuesto que esto es duro, ¿verdad? Esto es duro como vivencia para ellos, ¿verdad? Y es que aquí también el mensaje, para que los ven y nos escuchan, es que uno no sabe qué es lo que le va a pasar a uno en la vida, porque esto da mucha vuelta, ¿verdad? así Que uno es. cree que nada más son para otros y nunca va a ser para uno, ¿verdad? Pero yo he visto tantos casos, tantísimos y tantas familias, y no respeta clase social, no respeta si es muy rico, si es medianamente rico o si es pobre o muy pobre, ¿verdad? Esto en todas las clases sociales se ve esto y es muy triste, ¿verdad? Muy triste. Así como también hay familias que son extraordinarias, ¿verdad? Con darle el Claro. calor humano, tenemos lo otro. Y también adultos mayores que terminan siendo el soporte más bien de sus Claro, familias, claro. no Bueno, solo en lo económico, sino en lo moral y en lo, exacto, exacto. Es que son el gran apoyo, ¿verdad? Son las reservas morales de una familia, ¿verdad? claro, Y los en nuestra valores, sociedad, los principios y valores que nos inculcan y hacen la diferencia en la vida de uno, ¿verdad? Que le permite a uno ser más triunfador, más exitoso y le están evitando hacer tropiezos innecesarios, ¿verdad? Porque le dieron un buen consejo y no lo valoramos. ahora sí nos vamos del área metropolitana o más bien de los centros urbanos, doctor, a las zonas más alejadas del país, a los territorios alejados, a las comunidades rurales. Ese fenómeno, cómo opera, lo han detectado que forma parte de esta corriente difícil. Sí, sí, claro que sí, Juan Roberto. Aquí es un poco diferente en el sentido de que la situación es la migración de la gente joven a la ciudad. Entonces dejan atrás a hijos, ¿verdad? Mujeres que han tenido hijos jóvenes, se Claro, lo dejan con los abuelos y se vienen a la gran ciudad y van a ver qué hacen con sus nietos, ¿no? Y eso es una carga muy fuerte, ¿verdad? Para personas mayores. por Y supuesto. eso se da en muchas partes del mundo y en nuestro país no es la excepción, ¿verdad? De las áreas más alejadas, entonces usted encuentra adultos mayores con niños muy pequeños, ¿verdad? Que les toca la crianza, ¿verdad? Y esto es muy duro, ¿verdad? Porque esto es una tarea que, como dicen muy bien los abuelitos,
qué bonito es ver nietos, pero no, que no me toque la crianza, ¿verdad? Porque eso es una tarea que ya pasé y fue muy dura y entonces ahora me la están poniendo más dura todavía. Y viene junto a ese, digamos, ese recargo de responsabilidades, también el hecho de que a las personas adultas mayores se les irrespeta de pronto su patrimonio, lo que tienen, Por pues. supuesto que aquí hay un elemento que es muy importante, es que una persona mayor, por muy poco que tiene, algo tiene, ¿verdad? Tiene un ranchito, tiene un pedazo de tierra, tiene una joyita, Sí, tiene algún ahorrito, porque todo el mundo piensa que si se me pone la cosa a la vista mal, pues tener unos centavos, como dicen las personas, ahí para hacerle frente a algo, y los dientes y los oídos y la audición, en fin. Y cuando estas situaciones se dan en pobreza, ¿verdad? Pues lo primero pero no solo en pobreza, en realidad en cualquier estrato social se da que alguien está haciendo una mala situación económica o está haciendo malos pasos, lo que hace es tomar esos recursos que no son de ellos de una manera totalmente ilícita, ¿verdad? Y esto es muy triste porque yo recuerdo muchos pacientes que me decían, no, yo sé todo eso de mi nieto y mi nieta, pero yo no puedo decir nada porque los pierdo, ¿verdad? claro, Los pierdo y entonces y ellos le hicieron perder todos los recursos, ¿verdad? Esto se da mucho. claro. Que tenía unas joyitas ahí que las había heredado de la abuela y tal, y que tenían mucho valor y de repente se desaparecieron. O el aguinaldo, ¿verdad? Que es el famoso, ¿verdad? ¿Cómo vas a ir a cobrar el aguinaldo si es muy peligroso ahora que se acerca diciembre, ¿verdad? Yo lo voy a hacer. Y entonces van y lo cobran, y entonces la abuelita o el abuelito le dice, hey, ¿qué pasó con el aguinaldo? Y fíjese que me lo robaron, ¿verdad? El Qué, nieto o la nieta o algún familiar, y entonces no hay aguinaldo. Eso es qué muy impresionante. frecuente que se dé. Y también las obras de arte, ¿verdad? Que desaparecen, los terrenos, las casas, ¿verdad? Yo recuerdo un señor en el hospital que tenía una gran propiedad en Barrio México, entonces el amigo común nuestro, Rodrigo Alberto Carazo, ¿Cómo era no? el primer defensor de los habitantes, Así es, don me, Rodrigo me, Alberto Carazo Celedón. Celedón, me llamó para ver si podía llegar ahí para conversar con este paciente, ¿verdad? Y este paciente estaba ahí internado, fui a buscarlo y él parecía una persona que más bien había que ayudarle, tenía unas enormes propiedades aquí en el centro de San José y la defensoría se lo quería comprar. Entonces yo me acerqué y le digo, mire, fulano de tal quiere conversar con ¿usted estaría de acuerdo? Y entonces me dice, ¿serán buena paga? Y le digo, bueno, si estos no pagan, yo no sé quién va a pagar en este país. Y bueno, este señor le vendió las propiedades donde hoy está la Defensoría de los Habitantes, ¿verdad? Y recibió un platal por eso y nadie se imaginaba que tenía esa cantidad de recursos. Sí, sí, vivían Vivía muy, muy, en muy, condición de pobreza muy, casi. muy modestamente, claro. Qué impresionante. Ahora, doctor, salvo la zona de Nicoya, los centenarios, que tienen una razón muy particular y que valdría la pena hacer otro programa sobre ese tema Ah, dentro sí, del sí, gran sí, sí, tema. claro, claro, claro. Eso es ¿Hay muy algunas interesante. otras zonas en el país que sea mejor la condición de los adultos mayores, aparte de ese fenómeno social y científico? Bueno, aquí hay dos provincias que como son muy tradicionales, ¿verdad? Son muy interesantes, que es Cartago y Heredia. Cartago y Heredia. Sí, son las más tradicionales, ¿verdad? Las que guardan bueno, ahora Sí, cómo no. que ganó el campeonato, ¿verdad? Se volvieron locos, ¿verdad? Sí, cómo Y no. cómo le va a pasar a otros equipos, ¿verdad? Y ahora Heredia podría repetir. Esperamos que de ella lo repita, ¿verdad? Este, eh, pero me parece a mí, con sus excepciones, como toda regla, ¿verdad? Que ahí todavía se mantiene esa estructura familiar que es muy fuerte, ¿verdad? Y los principios y valores. Y eso es muy importante porque nadie, ni San José, ni ninguna otra provincia lo tiene tan marcado como esas dos provincias. Y eso es interesante, ¿verdad? De que son personas que todavía conservan esa estructura, ¿verdad? Positiva, ¿verdad? Así es. Y otros, no sé, lastimosamente se ha ido perdiendo, ¿verdad? Ese respeto por las personas de mayor edad. Y eso es muy triste porque yo recuerdo mucho las enseñanzas de mis abuelos también, como usted, don Roberto, también,
y por supuesto de nuestros padres, ¿verdad? Y eso es lo que se hace en una sociedad en cualquier parte del mundo, ¿verdad? Yo he estado en muchos lugares, como usted sabe, don Roberto, y siempre me ha interesado, bueno, este es mi tema, ¿verdad? La geriatría y la gerontología, y he alternado mucho con familias de muchas partes del mundo, ¿verdad? Me conviví mucho con los británicos, en Escocia especialmente, y también con los suizos, ¿verdad? Y con muchos norteamericanos cuando estuve en Estados Unidos. Y es un fenómeno humano, ¿verdad? Todos necesitamos cariño y tener ese apoyo, ¿verdad? Definitivamente. Doctor, para ir orientando hacia la esperanza, esta conversación en su libro Vivan los años dice relatos de un largo camino en la geriatría y la gerontología. Usted siguió la huella, la senda de sus maestros. Ahora es usted forjador, maestro de nuevas generaciones. ¿Quiénes o cuántos o hay quienes lo acompañen y estén iniciando este largo camino en la geriatría y la gerontología en nuestro país? Sí, yo tengo yo puedo afirmar que hay en este momento más de 160 especialistas en este campo, cosa que era un sueño, ¿verdad? Hace algunos años, porque a nadie le interesaba, ¿verdad? El tema, ¿verdad? No había posibilidades. Y ya cumplimos 30 años de formar geriatras en Costa Rica. Y eso es un gran avance porque es una especialidad muy larga. Es otra Claro, carrera, son claro. 5 años. 5 años de especialidad, 10 semestres, ¿verdad? Y muy riguroso porque tienen que aprobar cada 6 meses exámenes y tienen que hacer un trabajo de investigación muy, muy sólido, y por supuesto tienen que defenderlo, ¿verdad? Es un trabajo de tesis profundo. Eh, yo creo que vamos bien. Usted me preguntaba antes cuánto bien, ¿verdad? Pues para el esfuerzo que hemos hecho, deberíamos estar mejor. Lo que pasa es que hay muchas personas que no creen en, la, en, la, en, la, En el en el proceso. proceso que hay que hacer y en el respeto y el desarrollo de la medicina especializada para estas personas. Porque vea usted que no hablamos de 80, 90 que acabo de mencionarlos, pero ese grupo poblacional son los que no pueden esperar una cita a 6 meses, a un año, a 2 años, indefinidamente. Tienen que ser vistos inmediatamente. Por eso es que esto tiene que ir cambiando cada vez más, ¿verdad? Y lo va cambiando en esa serie. Y pues por supuesto que ya no me siento tan solo, estoy más acompañado con toda esta gente. Y los primeros geriatras nos sentíamos bastante solos, por supuesto, porque no había ese entendimiento que hoy poco a poco se ha ido construyendo. ¿Qué es el óptimo? No, no es el óptimo, pero vamos en camino, ¿verdad? Y ha costado más de 30 años ir construyendo esto, entonces lleva mucho tiempo, ¿verdad? Bueno, Pero, pero es el camino justamente de la eh, fe y de la y ese es esperanza. el largo y solitario camino que me dijo mi profesor de geriatría, el doctor James Williamson, que me iba a tocar, y sí lo he corroborado. Bueno, lo importante, doctor, es que continúa usted en este largo camino, ya no tan Ya no solitario, tan solitario, sí. pero sí Sigue siendo largo, pero no tan solitario. en este Va más largo, acompañado. así es, Y con personas como usted, don Roberto, lo gracias, hace también más corto. gracias, en ese largo camino, doctor, con esa esperanza y con ese vigor, de manera que todavía le queda mucho por recorrer. Bueno, ahí estamos. Doctor, siempre Si Dios lo pedimos que quiere. nos firmen sobre una de las páginas a nuestros invitados e invitadas sobre el mismo texto. Es un álbum que tenemos de todos nuestros participantes. Con mucho gusto. Muchísimas gracias, Y no, doctor. el agradecido soy De yo, verdad. don Roberto. Gracias, Le de verdad. agradezco enormemente y un saludo para todos. Gracias. Estuvimos en Páginas Vivas, conversaciones de ayer, hoy y siempre, desde la Biblioteca Nacional con el doctor Fernando Morales Martínez, quien nos ha dado un amplio panorama de las dificultades que enfrentan las personas adultas mayores, pero también de la esperanza de que poco a poco se adquirirá cada vez más conciencia en esta cruzada de solidaridad y de derechos humanos. Muchísimas gracias, los esperamos en nuestra próxima edición de Páginas Vivas, conversaciones de ayer, hoy y siempre, desde la Biblioteca Nacional.